Hola, te saluda el Padre Excel García en Barranquilla, Colombia, reflexionando sobre la lectura que corresponde al sábado de la semana 28 del tiempo ordinario, que hoy coincide con la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Teresa la Grande. Teresa es patrona de todos los teólogos y una de las primeras doctoras en la iglesia. Teresa es la gran reformadora del Carmelo. Teresa emprende en su comunidad toda una gran revolución que es seguido por algunos hermanos, algunos como San Juan de la Cruz, que son también los encargados de reformar el Carmelo de los hombres, y nace así la comunidad de los carmelitas descalzos. Ella tiene dos grandes obras de profunda teología y de profunda conocimiento interior de Dios, que se llama Las Moradas de Dios y el Castillo Interior, y nos enseña cómo la contemplación puede llegar a crecer y a vislumbrar y a experimentar a Jesús en nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, 15 de octubre, nos está hablando Jesucristo a sus discípulos y les dice la importancia que significa el dar testimonio. Dice: si ustedes dan testimonio de mí delante de los hombres, entonces el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles del cielo. Pero si ustedes se avergüenzan, se apenan y no dan testimonio de mí delante de los hombres, entonces yo me avergonzaré y no daré testimonio delante de los ángeles del cielo. La importancia de ser coherente en nuestro testimonio, la importancia de saber que si estamos con Cristo tiene que notársenos. Hay una canción católica que dice: si tú dices que tú tienes a Jesús, que se te note. No puedes ser un cristiano derrotado, un cristiano apático, un cristiano sin creatividad, un cristiano derrotado, porque eso no existe. Si Cristo vive dentro de ti, que se te note. Da testimonio, que la gente te pregunte por qué eres diferente a los demás y tú digas: porque Jesucristo reina en mi corazón. Llega al punto de decir que al que hable mal contra el Hijo se le podrá perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es atribuirle al diablo las cosas de Dios. Los fariseos no fueron capaces de reconocer los signos mesiánicos de Jesús y dijeron: él saca demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Atribuirle al diablo las cosas de Dios, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.